¿Ha usted pensado en la iglesia perfecta? ¿Cuál es la iglesia perfecta? Muchos hoy en día, lamentablemente, andan por ahí saltando de iglesia en iglesia, tratando de encontrar aquella que es perfecta. Tengo malas noticias. Es un poco difícil encontrar aquí en la tierra la iglesia perfecta. Es en el cielo, cuando estemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que alcanzaremos la perfección. La palabra de Dios nos da algunas ideas de cómo es que mientras estamos aquí en la tierra, podemos tratar de ser la iglesia de Cristo. No la iglesia perfecta, la iglesia de Cristo. Y vamos a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, hemos comenzado a dar lectura a 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, y estaremos leyendo hoy de los versículos 10 al 17. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17. ¿Estamos ahí? Leamos entonces de la palabra de Dios. Verso 10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Chloe me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Esos son los más espirituales. Verso 13. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo. Porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, mis amados hermanos y hermanas, es Principios para la vida en iglesia. Principios para la vida en iglesia. La Biblia nos da principios para que como creyentes en Cristo podamos, diga conmigo, podamos vivir como iglesia. Esto quiere decir que podamos vivir en comunidad. ¿Cómo que debemos de vivir? En comunidad. La iglesia de Corintios era una iglesia como muchas iglesias de hoy en día. Un lugar en el cual los creyentes, al igual que nosotros hoy, tenían la oportunidad de poner en práctica algunos principios para ser iglesia. Estos principios deben de caracterizar a todo creyente en Jesucristo. ¿A quién deben de caracterizar estos principios? A todo creyente. No a algunos,
sino a todos y cada uno de nosotros que formamos parte de un cuerpo local. Antes de hablar de esos principios que deben de regir nuestra vida, sí, usted me está escuchando bien, de regir nuestra vida, o sea, gobernar nuestra vida, es necesario señalar lo siguiente. En la porción a la cual hemos dado lectura, nos encontramos con el ruego de Pablo. El ruego de Pablo. ¿Con qué nos encontramos? Con el ruego de Pablo. El ruego de Pablo, mis amados hermanos y hermanas, es vivir en armonía con otros creyentes en Cristo. Vivir en armonía significa mantener un equilibrio. ¿Qué significa vivir en armonía? Mantener un equilibrio. Esto quiere decir que cuando dos partes tiren o jalen una para un lado y la otra para el otro, ambas partes, diga conmigo, ambas partes deben de encontrar un punto en común. En la vida de la iglesia, Jesucristo, diga Jesucristo, diga Jesucristo, pero es que no los oigo, diga Jesucristo, es nuestro punto en común. Es en Jesucristo que podemos encontrar armonía. ¿En quién encontramos armonía? En Jesucristo. Hay algo más que nos puede ayudar a vivir en armonía en nuestra vida de iglesia, y es la correspondencia adecuada entre los diferentes miembros del cuerpo local. Debo de mencionar que vivir en armonía tiene mucho que ver con mantener una relación de paz, concordia y entendimiento entre aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Repito, se hace necesario, se hace urgente mencionar que vivir en armonía tiene mucho que ver con mantener una relación de paz, concordia y entendimiento entre aquellos que formamos parte del pueblo de Dios. Vivir con Jesucristo como nuestro punto en común nos ayudará a evitar las divisiones en el pueblo de Dios. Este es otro de los ruegos de Pablo a los creyentes en Jesucristo que estaban en la iglesia de Corintios. Leemos que Pablo escribe que no haya divisiones. La iglesia, diga conmigo la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué somos los creyentes cuando estamos juntos? Somos la iglesia. Como cuerpo de Cristo somos un todo. Diga conmigo, somos un todo. La división separa. La división aparta. La división parte ese todo en partes. Pablo ruega a los creyentes que no caigan en la trampa de las divisiones en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Tener a Jesucristo como nuestro punto en común nos lleva no solamente a evitar las divisiones, lleva a cada creyente en Cristo que forma parte del cuerpo a tener un mismo parecer. Este es otro ruego de Pablo. Tener un mismo parecer significa que estamos de acuerdo o que pensamos lo mismo que otros creyentes. Escuche bien, puede que no estemos en acuerdo en muchas cosas con otros creyentes, pero cuando nos centramos en Cristo como nuestro punto en común, estaremos de acuerdo en muchas otras cosas más importantes que las que nos hacen estar en desacuerdo y vivir enemistados, divididos y separados del cuerpo de Cristo. Quiero señalar la importancia de Cristo como nuestro punto en común.
Si Cristo como punto en común en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida personal, seremos presa segura del maestro de las divisiones y conflictos. Seremos presa del diablo y nos veremos envueltos en conflictos entre nosotros. Ese es el segundo aspecto que quisiera tratar ahora con ustedes. Los conflictos en la iglesia de Corintios. Los conflictos en la iglesia de Corintios. Las divisiones producen peleas. Las divisiones producen peleas. Peleamos porque ya estábamos divididos. Las peleas son el resultado de perder nuestro punto en común. Al perder nuestro punto en común, solamente queda nuestro ego. Satanás se vale de nuestro ego para causar divisiones y peleas entre nosotros. Nuestro ego nos lleva a inclinarnos por nuestras preferencias personales. Es ahí entonces cuando se empeora la división en la iglesia y nos lleva a caer en pleitos. La madurez espiritual de cada creyente es un factor importante para no dar lugar a las divisiones y a los pleitos entre nosotros. La madurez espiritual es un proceso de toda la vida. Se logra a través de nuestra comunión o permanencia en Cristo. Es así como encontramos en Jesucristo nuestro punto en común. Esto nos lleva en nuestra vida a vivir para dar énfasis a la proclamación del Evangelio. Este es el último punto que vamos a señalar. El énfasis de Pablo. El énfasis de Pablo. El énfasis de Pablo es la predicación del Evangelio de la cruz de Cristo. Para Pablo se hace importante contar a las personas cómo es que el hombre pecador es perdonado por Dios, reconciliado con Dios, adoptado por Dios, transformado por el Espíritu de Dios. Todo esto gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. La mente de Pablo está puesta en Cristo. ¿Dónde está puesta la mente de Pablo? En Cristo. Es esto lo que lleva a Pablo a vivir para contar la historia de Cristo. Todos los creyentes, diga todos los creyentes, todos los creyentes podemos entonces, como Pablo, encontrar a través de nuestra comunión con Cristo el punto en común para mantenernos motivados. Sí, porque la motivación la perdemos cuando quitamos nuestra mente de Cristo. Para mantenernos motivados en contar la historia de Cristo y ser la iglesia de Cristo que es de influencia en la comunidad en la cual existe. Dicho todo esto, vamos entonces a dar respuesta a la pregunta sobre cuál es la imagen que debemos de formarnos de la iglesia perfecta. La iglesia perfecta, mis amados hermanos y hermanas, o la iglesia que modela a Cristo, es aquella que pone en práctica los siguientes principios para la vida en comunidad. El primer principio que todos y cada uno de nosotros debemos de poner en práctica es el siguiente: tengamos a Cristo como nuestro punto en común. Tengamos a Cristo como nuestro punto en común. Hagamos de Jesucristo que sea el que nos impulsa a mantener nuestras relaciones. Quiero señalar lo siguiente: aunque me están oyendo hablar de la vida en iglesia, es importante que podamos tomar estos principios y adoptarlos en nuestros hogares, adoptarlos en nuestra vida familiar. Porque la vida en iglesia
se hace posible cuando estos principios son reales en nuestra casa. Cuando estos principios el esposo los aplica a su vida matrimonial, cuando la esposa los aplica a su vida matrimonial y cuando como matrimonio estos principios los toman y se los transmiten a sus hijos. Es en el hogar donde tenemos una microiglesia. Eso quiere decir que es en nuestras casas donde tenemos todos nosotros una pequeña iglesia. Así que estos principios debemos de ser capaces de tomarlos y de vivirlos primero en nuestro hogar para que de esa manera logramos aplicarlos en nuestra vida, en comunidad, en nuestra vida como iglesia. Haga entonces el esposo y la esposa de Jesucristo el que impulsa su relación matrimonial. Que Jesucristo sea aquel de quien te está llenando para que tú puedas ofrecerle a tu esposa de Cristo. Y la esposa debe de estar haciendo lo mismo, debe de estarse llenando de Cristo para que ella pueda ofrecerle a su esposo Cristo. Cada uno de nosotros creyentes en Cristo, todos aquí, debemos de hacer que sea Cristo quien impulse nuestras relaciones en el matrimonio, en la familia, con nuestras amistades y en nuestra vida de iglesia. Cuando Cristo no es el punto en común, es posible que entonces estemos propensos a toda clase de conflictos. Los conflictos en el matrimonio son el producto de nuestro descuido en nuestra relación con Cristo. Son el resultado de nosotros quitar nuestra mente de la cruz de Cristo y de poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Segundo principio, el segundo principio que debemos de poner en práctica en nuestros hogares y aquí en nuestra vida de iglesia. Hagamos de nuestro crecimiento espiritual una prioridad. Hagamos de nuestro crecimiento espiritual una prioridad. Crecer espiritualmente debe de ser lo más importante en la vida del creyente en Jesucristo. ¿Me escuchan? Hagamos de la lectura de la palabra de Dios y de la oración una prioridad en nuestra vida. Que esto sea lo más importante. Que esto sea lo que nuestros corazones deseen día a día mientras estamos aquí en esta tierra. Quiero compartir con ustedes ahora su Biblia en el Salmo 19. Salmo 19. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? 19. Si usted no sabe qué fecha es hoy es porque no ha leído el proverbio del día. Hoy es 19. Salmo 19, a partir del verso 7. Escuche bien sobre los beneficios que recibimos los creyentes cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Escuche bien cuáles son los beneficios que recibimos los creyentes, todos, cuando abrimos la Biblia para alimentarnos de ella, leer de ella. Las enseñanzas del Señor son perfectas. ¿Cómo son las enseñanzas del Señor? Perfectas. Reavivan el alma. La palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, le reaviva. Si usted está seco, si usted está seca espiritualmente, la lectura de la palabra de Dios le va a devolver a usted la vida. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Muchas veces tomamos decisiones pobres porque así es
como nos estamos alimentando de la palabra de Dios de una manera pobre. Pero escuche bien, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Si usted se está alimentando, si usted está sustrayendo de la palabra de Dios, Dios le va a hacer a usted sabio, le va a dar la capacidad de tomar buenas decisiones a la luz de su palabra. Los mandamientos del Señor son rectos. ¿Cómo son los mandamientos del Señor? Y escuche bien el efecto de la palabra de Dios sobre aquellos que nos alimentamos de la palabra. Traen alegría al corazón. Eso quiere decir que en el medio de la prueba, en el medio del sufrimiento, en el medio del dolor, en medio del llanto, vas a estar alegre. Y si hay algo que nosotros no hemos logrado asimilar, es en qué consiste la alegría. Y la alegría, mi hermano, mi hermana, es una paz interna, es una paz interior que viene de Dios. ¿De quién viene? De Dios. Los mandatos del Señor son claros. ¿Cómo es la palabra de Dios? Clara. Dan buena percepción para vivir. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos aclara la visión. Es más, puede ser que nuestra visión espiritualmente hablando no sea 20-20. ¿Sabe cuál es la visión 20-20? Cuando usted no necesita anteojos y usted ve una aguja de aquí al parqueo. Eso es una visión 20-20. Exagerando un poco. Ya una persona que usa anteojos no quiere decir que sea torpe. Quiere decir que pues, su visión está defectuosa y necesita ayuda. Y negarse a recibir esa ayuda es ser torpe. Pero la palabra de Dios nos da una visión clara para que podamos vivir con sentido nuestra vida aquí en la tierra. Verso 9, la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas. ¿Cómo es la palabra de Dios? Verdadera. Cada una de ellas es imparcial. Por eso a veces no nos gusta leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a decir las cosas como son. Como dicen algunos ahí, sin pelos en la lengua. Y a veces no nos gusta. No nos gusta que Dios nos diga las cosas como son. Y mejor cerramos la boca de Dios. Tratamos de silenciarlo, pero si hay algo que el creyente en Cristo debe mantener presente, es que el Espíritu de Dios está en él, mora en él. ¿Me oyen? Y Él nos va a redarguir de pecado. Él nos va a hablar, Él nos va a mostrar cuando sea necesario nuestro pecado. Verso 9, la reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas imparcial. Verso 10. Son más deseables que el oro. Y si usted está teniendo problemas con desear la palabra de Dios, si usted está deseando la palabra de Dios menos que otras cosas, si usted está deseando más las cosas del mundo, pídale a Dios que le dé ese deseo. Dame el deseo por tu palabra. Dame el deseo por tu palabra. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Dame el deseo por tu palabra. Que tu palabra sea lo más importante para mí en mi vida. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Oh, verso 11. Sirven de advertencia. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros. Porque cada uno de los que estamos aquí sentados en este auditorio de esta mañana somos siervos de Dios. ¿Me oyen? Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Verso 12. ¿Cómo puedo conocer todos mis pecados escondidos en mi corazón? Ah, sí, mis hermanos. A veces escondemos cositas en el closet de nuestro corazón que no queremos que nadie sepa, que nadie se entere, ni nosotros mismos las hemos escondido tan bien que nos hemos olvidado de ellas. ¿Cómo puedo conocer aquello que está siendo de tropiezo en mi vida? ¿Cómo puedo conocer aquello que está sirviendo de obstáculo en mi relación contigo, Señor? Límpiame
de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente, sin proponérnoslo. Qué feo cuando planeamos pecar. Así en tu corazón de malo, nos proponemos hacer daño. Qué feo eso. Pues la oración nuestra debe de ser, a la luz de la palabra de Dios, que Él sea quien nos libre de pecar intencionalmente. No permita que estos pecados me controlen. Entonces estar libre de culpa y ser inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sea de tu agrado, Señor, mi roca y mi redentor. ¿Saben cómo las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón va a ser del agrado del Señor? Cuando nos estamos llenando de su palabra. Tenemos que llenarnos de su palabra. ¿Me están oyendo? Tenemos que llenarnos de su palabra. ¿Me están oyendo? Cuando estamos llenos de la palabra de Dios, compartimos la palabra de Dios con nuestros conocidos, con nuestros hermanos en el cuerpo local. Oye, fíjate que hoy leí Juan 3:16 y aunque lo hemos leído 1000 veces ya, fíjate que fue para mí de refrigerio, fue algo refrescante. Oye, fíjate que hoy leí el proverbio del día. Escuche lo que dice el proverbio del día. Bueno, dice muchas cosas, pero mire, quiero mostrarle. ¿Cuál es el proverbio de hoy? El 19, sí, ya me están haciendo trampa porque ya les dije, ¿no? Proverbios 19, ¿dónde estamos? Proverbios 19, el verso 8, mi hermano. Y puede ser que Dios le diga a usted otra cosa en otro pasaje, en otro versículo del proverbio del día de hoy. Compártalo, pero compártalo. ¿Me está oyendo? ¿Me está oyendo? ¿Pero me está oyendo? Es que no los oigo. ¿Me está oyendo? Sí. Escuche Proverbio 19:8. Adquirir sabiduría. No dice aquí adquirir plata, ni adquirir bienes materiales. No que eso sea malo, no me malinterprete. Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Una evidencia de que nos estamos amando es adquirir la sabiduría. Que escuche bien, lo que atesoran el entendimiento prosperarán. La sabiduría y el entendimiento se adquieren a través de la lectura de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto está usted leyendo la Biblia? Es una evidencia de cuánto usted verdaderamente se está amando. ¿Hola? ¿Están aquí todavía? ¿O ya se fueron? Cuánto usted está leyendo la palabra de Dios es una evidencia de cuánto usted se está amando. Solamente podemos dar lo que tenemos en nosotros. Que sea Cristo y su palabra aquello de lo que nos estamos llenando, para que así Él, Cristo, sea nuestro punto en común en nuestros matrimonios y en nuestra familia y en la vida como iglesia. Cuando nuestro crecimiento espiritual es lo más importante, seremos guiados por el Espíritu Santo a desechar nuestro ego, a hacer a un lado nuestros intereses personales, no dándole lugar a la división y peleas entre nosotros en el hogar, en la iglesia y en cualquier lugar. El tercer principio, el tercer principio que debe de regir nuestras vidas y que nos va a ayudar a que podamos vivir una vida de iglesia. Contemos, digamos, transmitamos, comuniquemos el Evangelio de la cruz de Cristo. Comuniquemos el Evangelio de la cruz de Cristo. ¿Cuál es el tercer principio? Esta es la razón de existir de todo creyente. Es por esa razón que Dios no nos lleva aún con Él. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? ¿Cuántos quieren estar con el Señor?
Pues déjeme decirle que Él aún no le llega porque hay alguien con quien usted y yo necesitamos compartir el Evangelio. Dios quiere que todos aquellos que somos parte de su iglesia hablemos con el mundo sobre el Señor de la iglesia. Continuemos siendo la iglesia que Cristo quiere que seamos. El Señor nos ayude a no caer en lo que cayó la iglesia de Corintios. Y si hemos caído allí, roguemos al Señor nos dé ojos para ver, oídos para oír y un corazón arrepentido para volvernos a Él y así juntos ser la iglesia por la cual Jesucristo su vida dio. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a orar juntos.